Buenos días, el día de hoy vamos a ver una diferencia entre los estudios de cohorte, casos y controles y transversales, de corte transversal, cross-sectional. Esto es la temporalidad en estos estudios. El artículo en el que me estoy basando es el del doctor Luis Carlos Silva, manejo de la temporalidad en estudios observacionales para establecer relaciones causales. Se los dejo el link en la descripción del video. Y bueno, comencemos hablando de causalidad. La causalidad es una característica de un factor en la que se dice que A causa B. Por lo tanto, a este factor le llamamos causa y a B le llamamos efecto. La causalidad es la relación de causa-efecto. ¿Qué es una causa o a qué le llamamos causa? Para definirlo podemos decir que es cualquier factor, condición o característica cuya supresión elimina la posibilidad de que se produzca el efecto. Vamos a llamarle enfermedad. Esto está muy de acuerdo con la concepción de causalidad que se tenía al principio en la epidemiología. Por ejemplo, aquel trabajo tan famoso de John Snow sobre el cólera. El agente causal era el microorganismo, que bueno, en ese tiempo no se sabía que era por un microorganismo, sino que se descubrió el agente causal años después. Pero ahora sabemos que el agente causal del cólera es una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Y la enfermedad, o sea, el efecto, es el cólera. Esto se complica ya cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? El cáncer. Se complica porque ya no es una sola causa, sino que ya son enfermedades multifactoriales. Por lo tanto, ya el enfoque que se tenía en las enfermedades infecciosas ya no es posible aplicarlo con las enfermedades no transmisibles. Por eso ya hablamos en este tipo de enfermedades de factores de riesgo, en la que los factores de riesgo se encuentran acompañados o acompañan más bien a la causa, pero estos factores, si los eliminas, la enfermedad puede seguirse presentando. Sin embargo, con estas características o con estos factores de riesgo, aumenta la probabilidad de que se dé el evento. Si hablamos de enfermedades infecciosas, por ejemplo, las infecciones de sitio quirúrgico, el agente causal es un microorganismo. Puede ser E. coli, Acinetobacter, Pseudomonas, que si eliminas el agente causal, pues no se da la enfermedad. Pero hay características en los pacientes que aumentan la probabilidad o aumentan el riesgo de que se dé esta enfermedad. Puede ser pacientes inmunosuprimidos. Hay tres orígenes generales de una asociación que vemos. El primero hay que considerar son los sesgos. Sesgo de información. Quizás mi técnica con la que estoy viendo no es la adecuada para medirlo. Sesgos de memoria y bueno, hay textos y capítulos completos del libro dedicada a este tema de los sesgos. El segundo son los factores de confusión, es decir, puede haber otras características en estos pacientes o en estos procesos que me causen confusión. ¿Fue realmente por la diabetes, por ejemplo, que se infectó? ¿O habrá sido por el tipo de enfermedad que ya traía? ¿O habrá sido por otros factores que me causan confusión? Y el tercer aspecto u origen de una asociación puede ser el azar. Es que siempre hay variabilidad en las observaciones, en los datos, y puede ser que tú veas numéricamente una diferencia. Es que hubo tantos pacientes infectados con esta enfermedad y tantos pacientes no estaban
no tenían esta enfermedad. Puede deberse al azar. Por eso hay que considerarlos desde el diseño y el análisis de estos estudios. ¿Y cómo descartamos el azar como fuente de variación? Con la prueba de significancia estadística, con el P. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea al azar? Ese es el valor de P, menor de 0.05. Una relación causal, como lo vimos, bien ideal es que A cause B. Pero también puede ser del caso inverso. Puede ser también que B cause A. ¿Cómo vamos a decidir cuál es la verdadera relación causal? Solamente mediante una adecuada temporalidad podemos elegir entre estas dos opciones. ¿Qué fue primero? ¿A y luego B? ¿O B y luego A? En los estudios entonces donde se procura evaluar la relación de causalidad, debe registrarse el orden en que se producen los hechos. La causa debe preceder en el tiempo al efecto o a la enfermedad. De acuerdo a la temporalidad tenemos tres tipos de estudios. Unos son los transversales, cross-sectional. Otros son los retrospectivos, en los que el estudio se inicia ya que sucedieron los hechos. Y otros son los prospectivos, que entran aquí idealmente observacionales, el estudio de cohorte, y por su naturaleza un estudio experimental, en el que el estudio comienza antes de que sucedan los hechos. Los estudios en los que ya sucedieron los hechos, es decir, los transversales y los retrospectivos, se indaga sobre lo que sucedió. Por tanto, en estos estudios es imposible establecer mediante observación cuál fue el orden en que ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que se hace? Se intenta reconstruir el orden de los acontecimientos. En cambio, en los estudios prospectivos no sucede esto, sino que mediante la observación podemos establecer el orden de A y B. Veamos ahora un ejemplo elocuente, así lo pone el doctor en su artículo. Imaginemos que está un equipo de investigación A, en el que en el 2008 inicia un estudio para evaluar la relación entre el consumo de dulces y la obesidad. Toman una muestra representativa, se excluyen 50 niños por presentar ya obesidad, en el que se evalúa el consumo de dulces regularmente. ¿A qué le llamamos consumo regular? Ahorita no es parte del problema. Lo entendemos como que ya está bien establecido el consumo regular de dulces, y son 700 niños con consumo regular y 400 que no consumen regularmente dulces. Recuerden, todos son con peso normal. Este es el diseño de un estudio de cohorte. Y los observamos durante 3 años en el tiempo para ver cuáles desarrollan obesidad y cuáles no. 3 años después obtenemos que 400 desarrollaron obesidad de los 700 que consumían dulces, y 120 en el grupo que no consumía dulces. La tabla de 2x2 nos ayuda a analizarlo mejor. Tenemos una incidencia de obesidad del 57% en el grupo que consumía dulces y 30% en el grupo que no consumía dulces. Calculamos el OR respectivo, es de 3.11 y con un intervalo de confianza de 2.4 a 4. Y bueno, el estadístico de prueba de Chi cuadrada 72.5, esto es un valor P menor de 0.001. La mejor manera es usar un OR.
porque usar un RR de por sí ya supondría una diferencia con solo el cálculo. Entonces, en este estudio del grupo A de investigadores, concluyen que efectivamente el consumo de dulces regularmente es un factor de riesgo para desarrollar obesidad. Ahora supongamos que en ese mismo año, estamos en el 2011, se comienza una campaña de salud para desestimular el consumo de dulces en los niños. 2 años después se realiza otro estudio, otro grupo de investigadores, para evaluar nuevamente la asociación entre el consumo de golosinas y obesidad. Los resultados de la campaña de salud fue que el 45% de los niños que consumían dulces y era obeso lo dejó de hacer, y en los que tenían peso normal solamente el 5% dejó de consumir golosinas o dulces. Esto es natural, ¿no? Porque siempre estas campañas impactan más en los individuos, o en este caso en las mamás, de los niños que ya eran obesos. Y bueno, la prevalencia general de obesidad se reduce un 8%. Esto es después de 2 años de la campaña. Un grupo B de investigadores realiza un estudio cross-sectional después de la campaña, en el que su objetivo es estimar la asociación entre el consumo de dulces regularmente y la obesidad. Que preguntan, ¿ahorita es obeso? Y si consume, porque es un cross-sectional, si consume regularmente dulces. Y usan la misma muestra que el grupo anterior. Obtienen los siguientes resultados. En la tabla de arriba es la que ya habíamos observado en un estudio de cohorte, y 2 años después en el cross-sectional vemos que ahora son 240 niños obesos y que consume actualmente dulces, y que los que tienen peso normal, 285, consume dulces actualmente. Esto es una prevalencia. Note que aquí en un cross-sectional no hablamos de incidencia, sino de prevalencia. Es una prevalencia del 45.7% de obesidad y consumo de dulces. Noten que, tal cual lo observamos, la prevalencia de obesidad se reduce un 8%. Perfecto. Los niños que eran obesos y consumían dulces ahora también se reducen. Ya no todos los que eran obesos, ya no todos consumen dulces, sino que ahora sus mamás les limitaron el consumo de dulces. Y en los que tienen peso normal, pues no impacta tanto, pues que están en peso normal, ¿no? Solamente 15 niños con peso normal dejaron de consumir dulces, y lo vemos aquí en círculo rojo. Se calcula el OR con este estudio. Según el OR, el intervalo de confianza es menor de 1, la P no es significativa, es decir, no hay diferencia entre si consume o no consume dulces y la obesidad. Ya se hizo una intervención previa, una campaña de salud, y efectivamente no hay asociación desde el punto de vista transversal, no hay asociación entre la obesidad y el consumo de dulces. Caso contrario con el estudio anterior, un factor de riesgo nato. ¿Por qué no hay asociación? Porque estamos frente a un caso típico en que no solamente el consumo de dulces causa obesidad, sino que también la obesidad puede causar una disminución
en el consumo de dulces. ¿Por qué? Porque se dio ya además la campaña de salud en el que te dicen el consumo de dulces causa obesidad. Pero mi hijo ya es obeso, bueno, ya es obeso, le limito ahora el consumo de dulces y esperando una disminución en su peso. Para ver mejor el efecto de la campaña de salud, supongamos que impacta de la misma manera, es decir, que el mismo porcentaje de niños con peso normal y con obesidad, el mismo porcentaje disminuye su consumo de golosinas. Es decir, que la obesidad no tiene nada que ver con el consumo de golosinas. Con estos nuevos datos, calculamos el OR y miren, ya es muy parecido al que veíamos en el estudio de cohorte. La prevalencia incluso también es casi la misma, ¿no? Para concluir entonces este ejemplo, veamos un estudio de casos y controles. Suponiendo que un tercer grupo de investigadores realiza una selección aleatoria de los niños obesos, 150 niños obesos, y también aleatoriamente 300 niños no obesos actualmente, e indagan si durante 2008 a 2011 consumían regularmente dulces. Y suponiendo que no hubiera un sesgo de memoria y que las mamás se acordaran exactamente lo que consumían los niños, ¿no? El diseño lo tenemos aquí, obesos y no obesos, y se indaga sobre el consumo de dulces. La tabla de 2x2 es la siguiente. Son 150 niños con obesidad y 300 sin obesidad. Esto es 2 controles por caso. El OR calculado es de 3.1 en un estudio de casos y controles. Y el rango, el intervalo de confianza es de 2 a 4.8. Recordemos que el OR para un estudio de cohorte para este estudio de cohorte era de 3.11. Prácticamente es igual al de un caso de controles, ¿no? ¿Qué es lo diferente? El intervalo de confianza es más amplio en el estudio de casos y controles. Es decir, la precisión es menor en un estudio de casos y controles que en un estudio de cohorte. Y así concluimos con una sola diferencia en estos 3 estudios de cohorte, casos y controles y cross-sectional: la temporalidad. Es decir, que A precede en el tiempo a B. Muchas gracias.